Buenos días, que el Señor les bendiga. Tiene su Biblia esta mañana, vamos a ir al Salmo 32. Y de este Salmo leeremos los primeros 7 versículos. Salmo 32. ¿Me acompaña? Dice así su palabra. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Padre, estamos en esta mañana delante de tu presencia y te damos gracias, Dios, porque en ti hay perdón, porque en ti hay gracia, en ti hay misericordia. Gracias, Dios, por Cristo, porque Él es nuestra única esperanza. En esta mañana estamos nuevamente delante de ti, agradecidos, Dios, por un nuevo día que nos has regalado y por la oportunidad que nos tienes nuevamente de estar aquí reunidos para seguir recibiendo instrucción tuya. Padre, entregamos todo este tiempo, todo este día, que en todo te podamos traer honra y gloria a ti. Te pedimos, Dios, por tu siervo que esta mañana traerá la palabra para tu pueblo, que tú lo uses ricamente y que Dios, tú prepares nuestros corazones para recibir tu santa palabra. También te pedimos por los jóvenes que están siendo ministrados, por los niños, que también, Señor, ellos reciban bendición. Dios, para ti toda honra, toda gloria y todo honor, pues lo pedimos en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Puede tomar asiento. Muy buenos días a todos esta mañana. ¿Cómo amanecieron? ¿Bien? Andamos buscando a quién hizo el café anoche, porque lo hizo muy rico, pero muy fuerte. Espero que hayan tenido una buena noche de descanso y estamos eh, listos para recibir la palabra esta mañana. Solamente queremos darle la bienvenida. Me gustaría preguntar, ¿quién no estuvo anoche acá, que hoy está, que hoy vino? Eh, Ahí están algunos, aquí están otros. Bueno, bienvenidos nuevamente y bienvenidos a los que han regresado. Les recordamos que los baños están al salir en el vestíbulo, a este lado varones, de este lado mujeres, para los que no conocen las instalaciones. Y si tiene alguna pregunta, hay un grupo de voluntarios que con gusto le ayudarán y le guiarán. ¿Qué más? Nuevamente quiero recordarles, les pedimos que pueden traer agua aquí al santuario, pero no traiga comida o café para no traer
hormigas u otros visitantes, ¿ok? Así es que, pero sí tráigase su agua porque va a estar caliente más tarde. En este momento quiero presentarles a el hermano Homero González. Ayer conocí a su esposa, tal vez algunos la saludaron por allí. A ver si me ayudas, hermano, es Brianda, por ahí, sí. Si no, él me va a corregir. Tienen 3 niñas y me acuerdo de Emma, me parece, Emma. Después él nos dice los nombres de las otras niñas, pero el hermano Homero, él dice acá en su biografía, comenzó sus estudios de maestría en The Master Seminary en el 2019. Sirvió junto con su esposa durante 4 años como misionero en el centro de México. ¿En qué parte, hermano? Cerca de... Ok. Bueno, él actualmente está sirviendo en el equipo de The Master Seminary como administrador en el ministerio hispano y nos da mucho gozo, hermano, poder recibirte y ¿por qué no vienes en esta mañana y compartes la palabra con la iglesia? Hoy el hermano estará hablándonos sobre principios prácticos para un ministerio piadoso. Bienvenido, hermano. Adelante. Muchas gracias. Buenos días, hermanos. ¿Qué tal? ¿Se escucha ahí? Listo. Hermanos, un gusto saludarles y también agradecerles por su cálida bienvenida. Desde ayer ha sido muy lindo estar acá con ustedes, sentir el amor de la congregación y ver la obra del Señor en esta congregación. Y estamos muy agradecidos, mi esposa y yo, nuestras 3 chiquitas acá, visitándoles, disfrutando de las tierras de San José. Así que estamos muy agradecidos por estar acá. Nuestras 3 hijas se llaman Emma, Elena y Olivia. Nos faltó una E al final, pero bueno, esperemos que luego llegue otra y complementemos con otra O. Pero estamos contentos de estar acá con ustedes y bueno, es un verdadero privilegio para mí poder compartir la palabra del Señor en esta mañana y en particular dar gracias a nuestro amado Señor Jesucristo por el privilegio de traer y explicar lo que su palabra enseña. Al mismo tiempo dar gracias a nuestro querido pastor Sergio por la invitación. Hermano, gracias. Y ayer que estábamos comiendo con el pastor Roberto me hablaba un poco de cómo es que ellos llegaron acá y hay cierta historia con la iglesia. Y mientras me estaba contando, la verdad es que estaba pensando, yo ni había nacido, ¿no? Cuando él llegó acá y estaba sirviendo. Y no digo como apuntar para la edad del pastor Roberto, sino apuntar al hecho de que el Evangelio tiene una obra transgeneracional. Es decir, el Evangelio no está limitado a un tiempo o a una esfera en particular, sino el poder de la palabra y el poder del Evangelio avanza de generación en generación. Y en realidad una generación viene, la otra se va, pero la palabra del Señor permanece para siempre y por eso vemos su palabra obrando y vemos el privilegio que es someternos a lo que la Escritura enseña. En particular ahora que vamos a estar hablando acerca del matrimonio. Entonces por eso estoy haciendo tanto énfasis en lo que la Escritura enseña y en el poder del Evangelio, porque la realidad es que cuando venimos a hablar acerca de principios prácticos que tienen que ver con el matrimonio y cómo servir y honrar al Señor mediante nuestro matrimonio, no lo hablamos en un vacío, no lo hablamos desconectado del Evangelio. Y en el momento que lo desconectamos del Evangelio, como nos explicaba ayer el pastor Roberto, tenemos simplemente moralismo, una serie de reglas que en realidad pueden darnos un poquito de beneficio, pero nunca traerán honra al Señor de manera genuina. Y lo que queremos es, como verdaderos creyentes y como aquellos que pertenecen a Cristo, honrarle a Él con la definición que Él ha establecido y el estándar que Él ha establecido en nuestros matrimonios y en nuestras vidas. Así que en esta mañana venimos a ser alumbrados con la palabra del Señor, con la Escritura, con respecto a lo que la misma Escritura enseña respecto al matrimonio.
Y la realidad es que el matrimonio es un tema sumamente relevante, pero también un tema que ha sido sumamente atacado por el mundo. No tenemos que ir muy lejos, tenemos que prender la televisión, simplemente ver lo que hay en internet o abrir la puerta de nuestra casa y darnos cuenta cómo el sistema mundano gobernado por Satanás ataca directa y abiertamente el matrimonio, el diseño de Dios para la familia, el diseño de Dios para una masculinidad y una feminidad bíblica es sumamente atacado. Y entonces, en un sentido, Satanás quiere poner el matrimonio bajo la oscuridad y entonces que no haya claridad acerca de qué es el matrimonio y acerca de qué es ser un hombre y una mujer, ni siquiera bíblicamente hablando, sino solamente por el hecho ontológico de ser un hombre o una mujer. Pero la Escritura prende la luz ahí. La Escritura nos enseña realmente qué es el matrimonio. Y la realidad es que los ataques han sido constantes, decididos, pero esto no es nuevo. No debería de sorprendernos como creyentes y como conocedores de la Escritura. No nos sorprende la realidad de que el mundo ataque el diseño de Dios. Desde Génesis 19 vemos una sociedad, Sodoma y Gomorra, absolutamente sumergida bajo el homosexualismo y eso mismo es lo que atrae el juicio de Dios y hoy no vemos algo distinto. Después avanzamos a Romanos 1 y observamos el espiral avanzando hacia abajo y cómo es que una mente trastornada también afecta la vida social y también afecta el matrimonio. Y entonces una conciencia que abandona a Dios es una conciencia que se entrega al pecado, que está trastornada por el pecado, y es lo mismo que vemos hoy. Entonces no nos sorprende, pero sí es necesario que generación tras generación y creyente tras creyente levante la mano y levante la Escritura y diga, esto es lo que la Biblia dice, esto es lo que Dios dice acerca del matrimonio. No es un invento, no es algo que estamos experimentando, no es algo que nos sacamos de la manga, como decimos en México, o debajo de la mesa. A ver, ¿qué se te ocurre de qué es el matrimonio? ¿No? Venimos a la Escritura para ver qué es lo que el creador del matrimonio dice acerca de su institución. Y eso es lo que queremos hacer en esta mañana. Solo como nota al pie, no estoy acá como ningún gurú del matrimonio, no somos profesionales del matrimonio, más bien venimos a aquel al que conoce y ha diseñado el matrimonio para honrarle conforme a su diseño. Vivo en conjunto con ustedes en la misma realidad de 1 Corintios 7, como mencionó el pastor Roberto ayer. Tenemos aflicciones en el matrimonio, tenemos luchas en el matrimonio. ¿Por qué? Por causa de nuestro propio pecado, porque todavía vivimos de este lado de la gloria, porque esperamos un futuro en donde tengamos un cuerpo glorificado ya sin pecado, como acabamos de cantar, pero todavía de este lado de la gloria hay luchas, ¿no? Y una vez platicando con un pastor me decía, oye, ¿cuál crees que sea la mayor lucha en tu matrimonio cuando nosotros estábamos empezando como matrimonio? Y pensaba, no, pues creo que no hay tantas luchas, ¿no? Y me recordaba, bueno, vete al espejo seguido para que veas cuál es la causa de los problemas en tu matrimonio, si es que los hay. Y la realidad es que nuestro pecado, la lucha con nuestro propio pecado es lo que genera esa fricción, pero al mismo tiempo en Cristo tenemos las herramientas y tenemos todo lo necesario para vivir un matrimonio piadoso y que le honre. Y por eso vamos a ir en esta mañana a Efesios capítulo 5, versículos 22 al 27. Efesios capítulo 5. Vamos a estar estudiando versículos 22 al 27, pero déjeme leer desde el versículo 22 hasta el versículo 33 para tener la idea completa, el argumento completo de lo que el apóstol Pablo está presentando acá en el contexto del 5.º capítulo de Efesios. Y abran sus Biblias por ahí, Efesios capítulo 5, a partir del versículo 22, así dice la palabra del Señor. Las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo Él mismo el Salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Así también
deben amar los maridos a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por esto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. En todo caso, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y que la mujer respete a su marido. Vamos a orar. Amado Señor, esta es tu palabra. Y venimos delante de ti aferrándonos, como acabamos de cantar hace unos momentos, a la cruz de Cristo. La obra de nuestro maravilloso Salvador, quien se entregó a sí mismo para limpiarnos, para lavarnos de manera definitiva, después de estar muertos y sumergidos en el pecado. Nos has dado una esperanza eterna, una esperanza sólida, una esperanza que no se marchita. Padre, y gracias a esa esperanza y gracias a la realidad de estar en Cristo es que tenemos no solo el privilegio de acercarnos a ti, sino también el privilegio de venir a tu palabra. Así que rogamos que tú nos enseñes, que abras nuestros ojos para ver las maravillas de tu ley, que abras nuestros corazones para que la verdad que tú nos enseñas acá penetre hasta lo más profundo, nos haga ver cuáles son las áreas en las cuales necesitamos trabajar, corregir, en particular en nuestro matrimonio. Y Señor, rogándote porque tú obres en nuestros matrimonios y nos ayudes, nos des la gracia y la sabiduría para tener y ser matrimonios que traigan honra al nombre de tu Hijo. Por eso que tú nos has unido en matrimonio con nuestro cónyuge para honrarte, para exaltar la gloria tuya. Y rogamos, Señor, que hagas eso en esta mañana mientras venimos a tu palabra. Nos ayudes a conocerte más, a amarte más, a traer gloria a tu nombre conforme te honramos, te conocemos mediante tu palabra. Vamos que nos ayudes en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, esta mañana en Efesios capítulo 5, versículos 22 al 27, vamos a estar estudiando 3 características de un matrimonio piadoso para honrar a Dios con nuestros matrimonios. 3 características de un matrimonio piadoso para honrar a Dios con nuestros matrimonios. Y la idea de un matrimonio piadoso tiene que ver con esto que acabo de establecer en la proposición. Es la idea de honrarle a Él con lo que Él nos ha entregado. Y Él nos ha entregado a nuestro cónyuge, nos ha entregado el matrimonio con el objetivo primordial de que Él sea glorificado. Sí, por supuesto, es una bendición, sí, por supuesto, es un deleite e implica un gozo estar con nuestro cónyuge, pero primordialmente, o el foco principal, no somos nosotros mismos, sino la gloria de Cristo en nuestros matrimonios. Entonces, vamos a estar estudiando estas 3 características. Y la primera característica es un matrimonio piadoso se aferra al Evangelio. Segunda característica, una mujer piadosa, en el contexto de un matrimonio piadoso, por supuesto, se aferra a la sumisión en amor. Número 3, el hombre piadoso se aferra al liderazgo en amor. E incluí esta palabra que se aferra al Evangelio, se aferra a la sumisión y se aferra al liderazgo, porque como lo ven en la sociedad y como lo vemos día con día, el mundo quiere zafarte de lo que la Escritura dice con respecto a cualquier tema y en particular con respecto al matrimonio. Y por eso, en conjunto con tu cónyuge, necesitas abrazar lo que la Biblia dice, aferrarte a lo que la Biblia dice, porque las olas van a venir y van a venir fuertes. No solamente mediante las pruebas que te enfrentes, no solamente mediante la lucha contra tu propio pecado, pero también mediante los montones de ideologías que te quieren comunicar para que entonces pienses de forma distinta a lo que la Biblia dice. Y por eso tenemos que aferrarnos a estas realidades. Pero primero, un matrimonio piadoso se aferra al Evangelio. Cuando nos acercamos a la Escritura para someternos al diseño del Señor para el matrimonio, nos encontramos con la realidad de que es una batalla, así como cada aspecto de la vida cristiana. Es
una lucha contra nuestro propio pecado, como lo he mencionado, una lucha contra el mundo, una lucha contra Satanás. Y por esa razón honrar al Señor en nuestro matrimonio es una batalla genuina también. Pero por eso es que Efesios 5 está después de Efesios 1, 2, 3 y 4. Y tal vez piensas, eso es obvio, eso que, Homero, ¿eso qué tiene que ver? Bueno, eso es importante. ¿Por qué? Porque ese mandato no está en un vacío. El mandato de amarnos y de que la esposa se someta a su esposo y que el hombre lidere y ame a su esposa no está dado de la nada. Está en un contexto. Y este contexto es el libro de Efesios. Está anclado primordialmente en las realidades preciosas del Evangelio expresadas en los capítulos anteriores, en particular en el capítulo 1, porque el capítulo 5 parece un eco de lo que Cristo mismo hizo y expresó en el capítulo 1 de Efesios. Entonces, vayan ahí al capítulo 1 de Efesios. Porque mira, hermano, tú puedes pensar, ¿sabes qué? Voy a tomar algunos principios prácticos para mi matrimonio y voy a decir, voy a dejar de hablarle de esta manera a mi esposa, voy a sonreír cuando ella me habla, voy a escucharla más, voy a ser más paciente, hacer, pero lo primordial en el matrimonio no necesariamente es lo que haces, sino lo que eres en Cristo, que te motiva entonces a hacer lo que haces. Porque si no estás en Cristo, estás absolutamente incapacitado, primero, de honrar a Dios en tu matrimonio y luego de amar genuinamente a tu cónyuge. Entonces, gloria a Cristo, el problema de nuestro pecado ya está tratado. Es lo que encontramos en Efesios capítulo 1. Por eso es que cuando piensas en tu matrimonio, querido hermano, antes de pensar qué debo hacer para tener un matrimonio piadoso, debes de pensar qué hizo Cristo para que yo tenga un matrimonio piadoso. No es qué debo hacer para tener un matrimonio piadoso, qué es lo que Cristo ya hizo para que yo pueda honrarle en cada área de mi vida, y eso involucra mi matrimonio. El capítulo 1 de Efesios, vamos a pasar un tiempo aquí y esta es la realidad de aferrarnos al Evangelio y cómo como matrimonio tenemos que aferrarnos a estas verdades. Ayer el pastor Roberto nos explicaba este triángulo, una idea, ilustración preciosa acerca de cómo el creyente puede acercarse a su cónyuge conforme se acerca a Dios. Pero ¿cómo te acercas a Dios? No puedes hacerlo fuera del Evangelio. Sin el Evangelio no puedes acercarte a Dios. Por tanto, sin el Evangelio tampoco puedes estar cercanamente unido a tu cónyuge. Mira el capítulo 1 de Efesios. Es interesante que Pablo normalmente comienza sus cartas con un saludo y luego ora por aquellos a quienes está ministrando y después les explica un poco del propósito de su carta y entonces comienza a desarrollarla. Pero aquí en Efesios Pablo hace algo distinto. Comienza en el versículo 1 saludándoles y presentándose, Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios, a los santos que están en Éfeso y que son fieles en Cristo Jesús. Puedes subrayar esa frase, en Cristo Jesús, se repite constantemente, es la idea central o la columna vertebral de la carta de Efesios, en Cristo, en Él, en Dios, el hecho de que el creyente está colocado en Jesucristo, entonces eso es lo que le capacita para vivir para la gloria de Dios, porque desconectado de Cristo, separado de Cristo, está absolutamente inhabilitado para honrarle. Y ese es el punto central, estar en Cristo. Y esta frase en Cristo es la que mueve toda la carta. Viene el versículo número 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿Cómo? En Cristo, no separados de Cristo. Y esto es interesante porque entonces eso implica que no te falta absolutamente nada en el ámbito espiritual gracias a Cristo, y entonces tienes todo lo necesario, tienes todos los recursos necesarios para poder honrar a Dios con tu vida y en el contexto de nuestra conferencia con tu matrimonio, como después se explica en Efesios capítulo 5. Tenemos todo lo que necesitamos en Cristo y gracias a Cristo. Versículo 4, según nos escogió en Él, otra vez,
antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Querido hermano, la salvación no nos la ganamos de ninguna manera. La salvación proviene de Él. La salvación es del Señor y gloria a Él por eso. Gloria a Cristo, que la salvación pertenece a Él, no solamente porque Él la efectuó, sino porque Él la sostiene. Y hermano, tú y yo no podríamos mantenernos aferrados a Cristo si no fuera porque Él nos sostiene y porque Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo y por eso le pertenecemos. Esta realidad del Evangelio es tan crucial para nuestra vida diaria que entonces nos recuerda que si caminamos de alguna forma que le honre, no es por algo bueno en nosotros, no es por algo que nosotros hicimos y podemos decir, Dios, yo estoy seguro que tú me escogiste porque, mira, claro, me tenías que escoger. Jamás, jamás. Nos escogió del fango del pecado, de ahí nos sacó, nos limpió, aún antes de la fundación del mundo. Versículo 5, nos predestinó para adopción como hijos. Por supuesto, era necesaria la obra de Cristo para acercarnos a Él como sus hijos. Para sí, mediante Jesucristo. Jesús es el medio por el cual sus escogidos vienen a ser sus hijos y entonces tienen una relación cercana con el Padre de manera inseparable, conforme al beneplácito de su voluntad. Versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. En Él, otra vez, esa frase importante, en Él, versículo 7, tenemos, ¿qué tenemos? Redención. Él ha pagado el precio necesario por nuestros pecados para que entonces no seamos juzgados por ellos, sino que gracias a que Cristo los cargó en la cruz, entonces tenemos una esperanza eterna, perfecta, que nada puede arrebatarla. Y esa redención fue por su obra, por su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. Mira, hermano, a veces estamos tan familiarizados con versículos como este que parece una tentación pasarlos rápido. Pero ponte a meditar un momento en esta realidad. Si eres un creyente, piensa un momento en esa realidad. Jesús murió. Cristo murió por mí. ¿Por mí? ¿Se entregó por mí? Si me veo en el espejo, y seguramente tú también, y no conocemos la profundidad de nuestra maldad, y aún así la vemos de forma tangible, y Él murió por mí. Dejó su gloria, vino, me limpió, me lavó, me sacó del fango del pecado, y ahora le pertenezco a Él. Qué gloriosa verdad. El Señor nos ha dado a su Hijo. ¿Qué más pudiera darnos? ¿Qué más pudiéramos necesitar si tenemos a su Hijo? William Whitaker, un predicador y teólogo de los 1500, dijo, si Dios te ha dado a su Hijo, es más que si te hubiera dado un mundo entero. No solo nos ha dado todo en el Hijo, sino que nos ha dado al Hijo. Y debido a que estamos en Él y que estamos unidos a Cristo de forma inseparable, nada nos puede arrebatar de su mano. Entonces es que estamos capacitados y habilitados para honrarle en nuestra vida y en nuestro matrimonio. Hermano, el matrimonio jamás puede estar desconectado del Evangelio. Jamás. Hermano, nunca pienses, ¿sabes qué? Bueno, el Evangelio tiene que ver con esta área de mi vida, pero esta yo la manejo. Aquí yo me encargo. Esto me toca a mí. En el momento que haces compartimentos y empiezas a separar,
entonces empiezas a ver cómo el pecado empieza a avanzar de forma más rápida. Pero entonces cuando te aferras al Evangelio en contraste y dejas que el Evangelio empiece a impactar cada área de tu vida, entonces comienzas a ver cómo Jesús es honrado en cada aspecto de tu vida. Ahora, en esta maravillosa realidad y en esta obra trinitaria del Evangelio y de la salvación, en donde el Padre escoge, el Hijo redime y el Espíritu Santo sella, que leemos en Efesios capítulo 1, ¿cuál es el enfoque? Mira el versículo 6. Para alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Versículo 12 más adelante, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos ¿para qué? Para alabanza de su gloria. Versículo 14 más adelante, que nos es dado como garantía, refiriéndose al Espíritu Santo, el sello que tenemos en él, como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida por Dios, para alabanza de su gloria. Y si Pablo no pudo subrayarlo más, la realidad de que estamos en Cristo para su gloria, para que su carácter, para quien es Él, sea desplegado, conocido, anunciado, que vean que Él es maravilloso y glorioso y que nos salvó para que su nombre sea exaltado, no el nuestro. Así que cuando pensamos en nuestro matrimonio, no pensamos, ok, ¿qué voy a hacer para que los hermanos vean, mira este hermano, cómo ama a su esposa? O mira esta hermana, qué bien acepta el liderazgo de su esposa. Al contrario, lo primero que debo de pensar es cómo voy a honrar a Cristo en mi matrimonio. ¿Cómo es que Cristo va a ser más visto y más honrado en cada aspecto de mi vida? Y por supuesto eso involucra mi matrimonio. ¿Para qué escoge el Padre? ¿Para qué redime el Hijo? ¿Para qué el Espíritu Santo sella? Para su gloria. Es lo que hace un matrimonio que se aferra al Evangelio. Porque este es el único medio que puedes traer honra al Señor. No puedes hacerlo por tus méritos, no puedes hacerlo por tus obras. Necesitas a Cristo. Mira el capítulo 2 de Efesios, un poquito más adelante. Ustedes conocen este capítulo, bellísimo. Comenzando el capítulo 2, versículo 1 dice, y Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Es la condición de absolutamente toda persona sin Cristo, muerto en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales, entre esos hijos, también todos nosotros, es interesante que Pablo se incluye, también todos nosotros, el aire aquí me hizo una jugada, en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces es importante que Pablo está subrayando la condición previa del creyente. Eran hijos de ira, estaban sujetos, sometidos a la ira de Dios, atesorando ira para el día de la ira, como lo expresa Romanos también. Pero Dios, versículo 4, pero Dios. Martin Lloyd-Jones tiene, no recuerdo si un sermón o una serie de sermones de esa palabra, pero Dios. Gloria a Dios por los peros en la Escritura. A veces jugamos con nuestros hijos y le digo, no más peros. Bueno, gracias a Dios por este pero. Gracias a Dios por este contraste del versículo 4. Pero Dios, en contraste con la condición previa, en contraste como estábamos antes, muertos en delitos y pecados, andando en la corriente del mundo, siguiendo a Satanás, el príncipe de la potestad del aire, cegados en nuestra propia maldad y desobediencia, viviendo para las pasiones de nuestra propia carne, estando ahí en ese contexto,
Versículo 4, que Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados, y con Él nos resucitó, y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y versículo que seguramente se saben de memoria: porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Y esto, es decir, la fe, la salvación, la elección, todo lo que mencionó Pablo en los versículos anteriores, y esto no de vosotros, no salió de ustedes. No crean que se lo ganaron. No, Dios no vio y dijo: mira, seguramente este va a creer, dale un poquito de fe y listo, ya estamos a mano. No, Él escogió y Él seleccionó, y al mismo tiempo Él produjo esa fe, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y esto no de vosotros, sino que es un don, un regalo de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Que entonces cualquier obra podría hacernos, ok, seguramente Dios me salvó porque hice esto o aquello. Pablo lo deja súper claro. No es por algo que tú hayas hecho, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Entonces, querido hermano, un matrimonio piadoso es aquel que se aferra a las verdades del Evangelio. Varón, toma de la mano a tu esposa y abraza el Evangelio de manera consistente. No puedes honrar a Cristo desconectado del Evangelio. No puedes amar genuinamente a tu esposa desconectado del Evangelio. No pueden como matrimonio traer honra al Señor desconectados del Evangelio. Es por eso que un matrimonio piadoso se aferra al Evangelio, y de hecho es el Evangelio el que es la base para los roles establecidos por Dios en el matrimonio. Un matrimonio sí está compuesto por dos pecadores, pero si va a traer honra a Cristo, va a ser únicamente mediante su obra, su muerte y resurrección. Así que ese es nuestro primer punto: un matrimonio piadoso se aferra al Evangelio. Y ahora vamos a entrar de lleno a los versículos 22 al 27. Pero quería subrayar y dejar absolutamente claro que no son solo principios que hay que seguir, porque esto es una buena idea. Me gusta esa idea de liderar en la familia, eso está padre. Ha de ser bueno poder ser el líder en la casa. La esposa, sí, ha de ser bueno ser la ayuda idónea de mi esposa. Sí, yo creo que, y veo que eso parece que funciona. De ninguna manera. Ninguna manera, porque no solamente son principios, sino que estas realidades están arraigadas en el Evangelio, ancladas en el Evangelio. Ahora, miren el versículo 22, vamos a estudiar ahora los versículos 22 al 24. En un matrimonio piadoso compuesto por una mujer piadosa, un hombre piadoso, la mujer piadosa se aferra a la sumisión en amor. Versículos 22 al 24. Versículo 22, las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor. En el contexto, versículo 21, sometiéndonos unos a otros en el temor de Cristo. Entonces, la realidad del amor de Cristo, el temor de Cristo, el hecho de conocer quién es Cristo, las verdades expresadas en los capítulos anteriores son las que gobiernan esto que estamos estudiando aquí en el versículo 22. Las mujeres, entonces, Pablo le habla directamente a las mujeres, estén sometidas a sus propios maridos como al Señor. William Hendrickson dice esto: no existe en la tierra institución más sagrada que la familia. Ninguna es tan básica. Según sea la atmósfera religiosa en la familia, o la piedad en la familia, así será en la iglesia, la nación y la sociedad en general. Y el núcleo de la familia es el matrimonio.
y si vamos a ser de impacto a la sociedad, si vamos a ser luz y sal en el preciso momento en donde Dios nos ha colocado, va a ser entonces conociendo su diseño y viviendo a la luz de Él. Las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor. Este es un mandato paralelo a Colosenses 3:18. La mujer en sumisión amorosa al Señor también se somete a su marido. Ese es el punto. No dice que la mujer debe de someterse a su esposo así como se somete un empleado a un empleador o como un hijo a un padre, sino que su ancla está en su posición en Cristo y así como sigue el liderazgo de Cristo, debe de seguir el liderazgo de su esposo. Por supuesto, esto no implica que la mujer es inferior al varón, en ninguna manera, que perezca esa idea. Gálatas 3, 28, 29, conocen ese versículo, pero vayan un poquito atrás. Gálatas 3, 28. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Entonces Pablo está poniendo a todos bajo la misma categoría cuando están en Cristo. Y si sois de Cristo, entonces sois descendientes de Abraham, herederos según la promesa. Entonces, la realidad de estar en Cristo implica, por supuesto, que delante de Dios no hay distinciones de valor. No significa que uno vale más que el otro, pero sí significa que Dios ha establecido roles y que Dios ha establecido un orden. Entonces, si Dios hizo un árbol de manzana y un árbol de pera, ¿el árbol de manzana es más valioso que el árbol de pera? No, simplemente tienen distinto fruto, tienen distinto rol. De la misma manera, en el matrimonio tenemos distintos roles, el esposo y la esposa, y eso no implica que el esposo o la esposa tengan un nivel de superioridad o mayor valor delante de Dios, en ninguna manera. Tenemos el mismo valor, pero tenemos distintos roles. Ese es el diseño divino. ¿Y qué pasa cuando rompemos el diseño divino? Si de por sí hay pecado, el pecado se acentúa y el dolor se acentúa cuando rompemos el diseño divino. Pero ¿qué significa sumisión? ¿Qué significa sumisión? De vuelta a Efesios. Nota que la sumisión no es a cualquier hombre, Pablo enfatiza a su marido, y esta es una obediencia voluntaria que busca honrar al Señor en todo. Sumisión implica respeto al diseño de Dios, implica respeto al liderazgo de su esposo en lugar de cuestionar todo lo que el esposo dice o piensa. Y ahora vamos a ver en un momento qué es el modelo de liderazgo que el Señor establece. Pero esto implica honrar a su marido como aquel que Dios ha puesto sobre su hogar para dirigirlo y para marcar la pauta de cómo debe de ser conducido el hogar. Un ejemplo de cómo no se honra al esposo es cuando platicas con otra hermana y le dice, uy, si supieras cómo es mi esposo. No, hermana. Proteja a su esposo y honre su liderazgo delante de otros. Porque cuando vienes y entonces, no sé si esa expresión la aprendí acá o de alguien, en el seminario vemos de tantas nacionalidades que ya no sé ni de dónde viene, pero bueno, dice, lo tiras debajo del bus, lo tiras debajo del autobús enfrente de otros y dices, no, mi esposo, pésimo líder, no sabe dirigir la casa. Eso no es honrar el liderazgo que Dios ha establecido de tu marido. Ahora es interesante, nota esto. Dios no le dice al esposo, somete a tu esposa. Pastor, ¿qué hago si mi esposa no se somete? ¿La someto? No, el texto dice, ámela. Ámela. De la misma manera, si el marido no toma el liderazgo que le corresponde, el texto no dice, hermana, entonces usted métale, encárguese de poner la casa en orden. No, impulse el liderazgo de su marido mediante la sumisión amorosa a su liderazgo. La esposa que honra el liderazgo de su esposo, ora por él. Hermana, ¿no sabes el aliento que trae al esposo cuando vienes y le dices, mi amor, he estado orando por ti? Sé que ha estado difícil la situación en el trabajo, sé que has estado luchando con esto.
pero estoy orando por ti. Aquí en casa me quedo, pero no me quedo, como decimos en México, de oquis. No me quedo aquí nomás. Me quedo a honrar tu liderazgo, orando que el Señor te use, que el Señor te ayude a ser el hombre que Él te ha llamado a ser. De la misma manera, el liderazgo del esposo se ve orando por ella y cuidando por ella, como lo vamos a ver en unos momentos. Pero la sumisión de la esposa alienta el liderazgo del esposo. Ora por él, aliéntale. ¿Y cómo esto se hace? Como al Señor, como dice el texto. Esto es fundamental. Sometiéndonos en aquello, sometiéndose a las mujeres, versículo 22, como al Señor, en aquello que es conforme al Señor, con el mismo gozo y disposición que obedecerías a Cristo, con esa misma disposición y gozo obedecer el liderazgo de su esposo, en sumisión al esposo. Versículo 23, ¿por qué? Porque el marido es cabeza de la mujer, es decir, Dios ha establecido este orden en el contexto del matrimonio al hombre para que se encargue de dirigir a su esposa. Él es la cabeza, él es el que marca la pauta, marca la dirección de su hogar, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el salvador del cuerpo. Un hogar sin cabeza, esto es interesante que lo dice Hendrickson, es una invitación al caos. Es una causa de desorden y desastre. Peor aún, el que se produce cuando una nación se halla sin gobernante o un ejército sin comandante. Como maridos tenemos la responsabilidad de ser la cabeza del hogar, dirigir a nuestro hogar, marcar la pauta de nuestro hogar, y en esa dirección es que la esposa impulsa y ayuda a que el liderazgo continúe avanzando y entonces Cristo sea honrado mediante ese reflejo de la relación entre Cristo y la iglesia. La cabeza no puede ejercer dirección sobre un cuerpo que no se somete. Pero la autoridad del esposo no es una dominante, sino una que se asemeja a Cristo. La razón por la que la esposa se somete amorosamente al liderazgo del esposo es porque eso es un reflejo de la relación entre Cristo y la iglesia. La esposa debe de someterse voluntariamente al liderazgo de su esposo, porque ella sabe que este es el esposo que el Señor le ha dado. Hay una idea mundana y a veces disfrazada de espiritualidad, que algunos piensan, uy, ¿qué tal si me casé con la persona equivocada? Incorrecto. La persona que Dios quería con la que usted se casara es la que está ahí al lado de usted y con quien se casó. No, es que tal vez por ahí afuera está mi alma gemela. No le crea esas mentiras al mundo. Eso es una mentira, eso no es cierto. No existe tal cosa como alma gemela, y si lo quiere ver de esa manera, su alma gemela está ahí al lado. O como diría un hermano, refiriéndose a las esposas, su mejor mitad. La media naranja, la mejor mitad es la esposa. Bueno, ahí ella es su mejor mitad. No ande buscando por otro lado. Cristo es la cabeza de la iglesia. Cristo marca la pauta de la iglesia. Y entonces, de esa manera, es que cuando la esposa observa el liderazgo de su esposo, lo impulsa y reconoce que el esposo, en su calidad de cabeza, está unido a ella y él se va a preocupar por liderar el hogar como a Cristo le agrada. Cristo mismo, versículo 23, es el salvador del cuerpo, él mismo, esto es enfático. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres, reitera la misma idea, deben estarlo a sus maridos, en todo. Por supuesto, esta realidad en todo no significa absolutamente en todo. Cuando el esposo lleva a la esposa a pecar o a una situación pecaminosa, la esposa con amor y paciencia y con sumisión también debe de decir, mi amor, eso es incorrecto, y debe de alentarlo, decirle cuidado. Esa es una situación pecaminosa, vas a llevar a nuestra familia a una situación pecaminosa, no puedo someterme a esto. Nunca presenta una actitud de rebeldía. Tú te vas a ir para allá, pues ojalá te vayas. No. Con amor, con paciencia, le alienta. La misma realidad que vemos en Hechos 5:29. Entonces, las tres características de un matrimonio piadoso, y vamos a entrar a la última, para honrar a Dios con nuestros matrimonios, es que un matrimonio piadoso se aferra al Evangelio,
De hecho, como lo vimos, el Evangelio es la base de los roles establecidos por Dios, es la base de nuestra unión con Cristo y por consiguiente de la unión con nuestro cónyuge. Un matrimonio piadoso está compuesto por un hombre y una mujer piadosa que se aferran al diseño de Dios, y este diseño de Dios, y la segunda característica es que una mujer piadosa se aferra a la sumisión en amor, ve el diseño de Dios como una bendición, no como una carga. Amorosa y gustosamente honra y obedece la dirección marcada por su esposo, como lo haría con Cristo. Y número 3, tercera característica, el hombre piadoso se aferra al liderazgo en amor. Versículos 25 y 27 al 27. El hombre piadoso se aferra al liderazgo en amor. Y de nuevo, subrayo esta realidad de que se aferra al liderazgo porque como hombres tendemos a huir del liderazgo. Pero tenemos la responsabilidad de abrazar el liderazgo, como decía mi papá, amarrarse el pantalón y entonces marcar la dirección en la que debe de ir nuestra familia para que honre a Cristo. Nosotros tenemos esa responsabilidad. No delegues esa responsabilidad a tu esposa, no delegues esa responsabilidad a uno de tus hijos que puede parecer muy piadoso, no le delegues esa oportunidad al pastor y diga, pastor, venga, encárguese de mi familia porque está hecho un desastre. No, usted amarrase el pantalón y usted encárguese de dirigir a su familia. ¿Por qué? Porque ese es el rol que Dios le ha dado y Cristo es honrado cuando usted toma el rol que Él ha establecido de liderazgo. Vivimos en un momento en el cual es absolutamente enaltecido que los hombres parecen niños perpetuos. O sea, el hombre tiene, no sé, 55 años, 50 años, 40 años, todavía vive con los papás, no trabaja y se la pasa jugando Xbox. Ah, no, es que eso es excelente. Déjelo que salga el niño que tiene dentro. No, madure, ¿no? Madure, por favor, ¿no? Mi papá muchas veces me decía, sea un hombre, ¿no? Compórtese como un hombre. Y, no, papá, es que no. Tome la responsabilidad, ejerza la responsabilidad que le corresponde. Y es el punto de tomar el liderazgo. Pero es interesante que Pablo pone el ejemplo de cómo tenemos que tomar el liderazgo como maridos. Versículo 25, maridos, amad a vuestras mujeres. Esto es un mandato de nuevo. Amad a vuestras mujeres, vuestras, subrayado, no las mujeres, no otras mujeres, vuestras mujeres. Así como Cristo amó la iglesia y se dio a sí mismo por ella, no por muchas iglesias, no hablamos de iglesias locales, sino hablamos de una iglesia corporativa como el cuerpo de Cristo. Este mandato es un amor que refleja el amor de Cristo, un amor abnegado, sacrificial, que no piensa primero en sí mismo, que busca el beneficio del otro, que se expresa en la práctica, que dirige fielmente un amor como el de nuestro amado Señor Jesucristo. Y es imposible concebir un mayor amor que ese, y ese debe de ser el impulso, la vitamina, la gasolina que nos lleve a amar a nuestras esposas sin importar la circunstancia, para reflejar el amor de nuestro Señor Jesucristo. Porque ¿qué crees? Él te amó así. Él te amó así. Hermano, puedes dirigir a tu esposa adecuadamente cuando la amas. Y ella se va a someter más gustosamente a tu liderazgo cuando la amas. Cuando le muestras amor genuino. Eso no es esta idea de te sometes porque yo digo y soy tu esposo. Como decimos en México, aquí mis chicharrones truenan. No, nuestro liderazgo debe de ser humilde, servicial. ¿Te preguntas cómo es el amor de Cristo por la iglesia? Conoces 1 Corintios 13, conoces Juan 13 del 1 al 5. Jesús lava los pies de sus discípulos. Entonces pregúntate, ¿cómo puedo lavar los pies de mi esposa? ¿Cómo sirvo a mi esposa? ¿De qué manera marco la pauta de liderazgo de mi familia en humildad y lavo los pies de mi esposa? Y se vale preguntar. Amor, ¿sabes qué? Estoy luchando con esto, no sé cómo tomar esta decisión. ¿Cómo puedo servirte mejor? ¿Cómo puedo alentarte mejor a que tú seas más como Cristo? Y usted tome la responsabilidad. Venga a la Escritura, venga en oración, sométase a la Escritura y entonces dirija a su matrimonio. El amor del marido y no su dominio, dice un autor de apellido Bauch,
es la mejor protección para que la sumisión de la mujer a su marido no acabe siendo una esclavitud sin gozo o un despotismo tiránico conyugal que no se parece nada a la enseñanza bíblica. ¿Cuál es el antídoto? El amor del esposo, el amor genuino. ¿Para qué se entregó Cristo por su esposa? Para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra. Santificarla, separarla para sí mismo, purificarla, lavándola definitivamente del pecado. ¿Cómo? Mediante su palabra. Y este es un principio fundamental para nuestro matrimonio como esposos, en el cual tenemos que traer la palabra a nuestra esposa de manera consistente. Nosotros debemos de tomar el liderazgo de llevar a nuestra esposa a la palabra para que la palabra entonces continúe haciendo la obra en ella. A fin, versículo 27, de presentársela a sí mismo, una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Entonces esto explica la realidad del resultado de la obra de Cristo, y esto es glorioso, porque apunta de nuevo a lo que Cristo hizo, y ese es el motor, eso es lo que nos lleva a poder amar a nuestras esposas de manera genuina. ¿Qué ocurrió en la obra de Cristo? Es lo que Él hizo. Santificó a su esposa, purificó a su esposa con la palabra y la presentó a sí mismo. Esto es enfático. Cristo mismo lo hace, trae a la esposa para sí mismo. Él mismo se encarga de limpiarla, de lavarla. Una iglesia en toda su gloria, en todo su esplendor, podría traducirse, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Así también, versículo 28, deben amar los maridos a sus mujeres. Y el punto es que tenemos en Cristo el ejemplo perfecto de cómo el marido debe de amar a su esposa, trayéndole la palabra, bendiciéndola con la palabra, impulsándola a ser más como Cristo y marcando el liderazgo que debe de seguir su hogar para la honra de Cristo que le salvó. Entonces, en esta mañana hemos visto 3 características de un matrimonio piadoso, los cuales son imposibles de abrazar, como dije, sin el Evangelio, porque la primera realidad es que un matrimonio piadoso se aferra al Evangelio. Hermano, hermana, en tu matrimonio, aférrate a la obra de Cristo. Constantemente recuérdate de la obra de Cristo, para que entonces la mujer piadosa se aferre a la sumisión en amor y acepte el liderazgo de su esposo, mientras que el esposo, este hombre piadoso, se aferra a la responsabilidad que Cristo le ha dado como líder del hogar y marca la pauta que debe de seguir su hogar para que juntos, como matrimonio, honren a Cristo. Esa es nuestra responsabilidad, y ese es el diseño de Dios, y ese es el gozo que tenemos de honrar a Cristo con nuestros matrimonios. Vamos a orar. Señor Jesús, damos tantas gracias por tu obra, tu muerte y resurrección que nos ha bendecido. Gracias a ti, los lugares celestiales, y tenemos toda bendición espiritual gracias a ti. Te ruego que nos des la ayuda necesaria para, con valentía y con responsabilidad, aferrarnos a las realidades del Evangelio, para que entonces de esa manera podamos honrarte con matrimonios piadosos. Señor, bendice cada matrimonio aquí presente. Bendice también a aquellos que están pensando en el matrimonio. Ayúdales, Dios, mediante tu poder, mediante tu palabra, mediante el mensaje poderoso del Evangelio, para que, aferrándose a tu verdad, entonces puedan honrar tu nombre siendo matrimonios piadosos. Necesitamos de tu ayuda para hacerlo, Señor Jesús. Habilítanos mediante tu Espíritu Santo, lo rogamos para tu gloria.